Bueno, vamos a comenzar con la reflexión de estas preguntas. ¿Qué sucedería con la búsqueda si en lugar de guardar los expedientes uno tras otro, como sucede en el caso de la búsqueda lineal, se ingresan a la caja de manera aleatoria? ¿Qué creen? ¿Cómo creen que esto pudiese afectar? Haría más difícil la búsqueda, ¿no? ¿La haría más fácil? Difícil. ¿Más difícil? Mm, Fíjense, ¿cómo es la búsqueda lineal? La búsqueda lineal lo que hace es que accedemos a cada uno de los expedientes que están en la caja uno a uno hasta encontrar el que buscamos. Y en realidad de forma aleatoria podría estar al inicio o podría estar al final de toda la lista de expedientes que tengamos en la caja. Si esos expedientes se revuelven, ¿qué resultado tendríamos? De cierta manera sería aleatorio el resultado, ¿están de acuerdo? Porque si el expediente antes estaba muy al frente y lo revuelvo, podría quedar muy atrás o viceversa. A lo mejor el expediente estaba atrás y al revolverlos o al almacenarlos de forma aleatoria, quedaría hasta el frente y entonces cuando empiezo a revisar, encuentro el expediente. Entonces, en realidad es algo un tanto aleatorio. Eso no me ayudaría de forma definitiva en algún momento. ¿Ok? No tiene un impacto directo que me garantice que la búsqueda va a ser más eficiente. Ahora imaginemos el siguiente caso. ¿Cómo impacta el tamaño del arreglo en el tiempo de la búsqueda? ¿Cuánto me tardo buscando en un arreglo con 5 elementos a buscando en un arreglo donde tenga 500 elementos? ¿Cómo creen que puede afectar esto? ¿Qué pasa si en lugar de 500 son 5,000 o 50,000? ¿Cuánto tiempo me llevaría localizar un expediente que probablemente estuviera al final del arreglo? ¿Tardaría lo mismo que con un arreglo de 5 elementos? ¿Qué opinan? ¿Sí queda clara la pregunta? Tardaríamos más, ¿no? Tardaríamos más, así es. Entre más elementos tenga el arreglo, el tiempo de búsqueda va a aumentar. Por lo tanto, tenemos que buscar alternativas. Y el día de hoy vamos a hablar de esta alternativa que es el algoritmo de búsqueda binaria. Este algoritmo, como ya lo habíamos comentado en la sesión anterior, suponemos o supone que los expedientes se van a localizar a través de una clave. Pero la diferencia con el algoritmo lineal es que
primero se ordenan los expedientes en la caja con base en el valor de la clave. Por lo tanto, en términos matemáticos o formales, tendríamos que sea T una tabla donde tenemos n elementos que van a contener n registros. Cada registro lo vamos a acceder a través de un índice y ese índice inicia en 0 y termina en n-1. Y pensemos en K como un valor al que vamos a llamar clave y analicemos ahora el algoritmo que nos presenta. Aquí tenemos el algoritmo para definir la búsqueda binaria que va a recibir como argumentos la tabla o el arreglo, el número de elementos y la clave que queremos buscar. Si recuerdan, esta búsqueda binaria de inicio plantea que vamos a revisar los datos dividiéndolos a la mitad. Y vamos a ir haciendo mitades y mitades y mitades hasta encontrar el registro que necesitamos. Pero recuerden que antes de hacer eso, debo de ordenar el arreglo y eso va a implicar tiempo. Bueno, en el algoritmo necesitamos definir los siguientes variables. Inicio, que lo vamos a inicializar con 0. Este es el índice del arreglo donde vamos a trabajar. Y fin va a determinar el último índice del arreglo donde vamos a trabajar. Luego definimos nuestra variable bandera, que es encontrado. Lo inicializamos con falso. Entramos a este ciclo mientras, en donde validamos si no hemos llegado al final del arreglo. Y por otro lado, validamos también si encontrado sigue siendo falso, es decir, no hemos encontrado el registro que corresponde a la clave que nos está llegando como argumento. Si no he llegado al fin de la lista y no he encontrado la clave, entonces, ¿qué hago? En pivote voy a poner lo que me devuelva esta función piso que recibe el inicio más fin entre 2. Es decir, nos vamos a posicionar exactamente a la mitad de la lista. Después checamos si el contenido de la tabla en el índice que estamos usando como pivote es menor que K, es menor que la clave que estamos buscando. Entonces, inicio lo voy a poner en pivote más 1. ¿Por qué hago esto? Recuerden que en este caso yo estoy pensando que tengo un arreglo de datos. Calculo cuál es el elemento que está exactamente a la mitad del arreglo. Considero ese elemento como mi pivote. Y después lo que hacemos es validar si de este pivote, la variable asociada a ese pivote es menor que la clave que estoy buscando. ¿Qué hacemos si es menor a la clave que estoy buscando?
¿Qué es lo que me está diciendo el algoritmo que haga? Que inicio lo voy a poner en pivote +1, es decir, que voy a tomar esta segunda mitad de datos del arreglo. Si no es el caso, entonces debería de tomar la otra mitad y repetir el ejercicio. De tal manera que yo vaya moviendo mi pivote mitad a mitad hasta que encuentre el dato que estoy buscando. ¿Ok? Entonces, en caso contrario, lo que hacemos es que checamos si T pivote es mayor que K. Si esto ocurre, entonces movemos o cambiamos el límite superior. Y ahora inicializamos fin con pivote -1. En este caso estaríamos considerando que ahora mi fin es este punto, el inicio se queda igual y considero esta parte de la lista de la regla. En caso contrario, si el T pivote no es ni menor que K ni mayor que K, entonces ya puedo concluir que ya encontré el registro que estoy buscando y por lo tanto pongo en mi bandera encontrado un valor de verdadero. Dependiendo lo que ocurra, en este momento regreso al mientras para validar nuevamente mi condición. Si ya llegué al final de la lista o si ya encontré el registro, entonces en ese momento salgo del ciclo while para continuar con mi código. Y acá ya lo único que falta es que verificamos si encontré el registro. Si lo encontré, regreso el pivote, es decir, regreso la posición del elemento del arreglo en donde se encuentra el registro que estoy buscando o regreso una falla. ¿Ok? Preguntas. ¿Me preguntas? Bueno. Aquí entonces, vean, vamos a tener dos variables, inicio y fin, y estas dos variables van a ir delimitando el intervalo de datos en donde voy a hacer la búsqueda. ¿Ok? Por otro lado, tenemos la función piso. Esta función piso nos va a devolver el mayor entero que es menor o igual a su argumento. Por ejemplo, si tengo 5 y 1, me va a regresar el entero que es menor o igual que su argumento. ¿Ok? Bueno, aquí me regresa un 5.1, ¿no? Y me regresa el entero, es decir, le quita la parte decimal. Luego, mi variable pivote siempre se va a posicionar a la mitad del intervalo en donde vamos a hacer la búsqueda. Y bueno, recuerden que el ciclo mientras concluye cuando terminamos de recorrer todos los elementos del intervalo correspondiente a la búsqueda de nuestro registro o bien cuando encontramos el registro que estamos buscando. Preguntas. ¿Hasta aquí queda claro? Vamos a implementarlo. Les voy a pedir que carguen su código de
de la sesión pasada. Entonces vamos a implementar el día de hoy. Sí, aquí no está lineal. Déjenme buscar en dónde está lineal. Este tampoco es verdad. Es otra versión. A ver, déjenme buscar dónde lo tengo. Aquí está. Perdón, es que tengo todas las versiones de lo que hemos hecho cada clase. Este sí es el bueno. Aquí ya viene búsqueda lineal. Entonces vamos ahora a implementar, voy a copiar esta línea. Y vamos a implementar el día de hoy búsqueda binaria. Recibe los mismos argumentos, el arreglo, el número de elementos y el valor que queremos buscar. Algo importante, cuando nosotros ya no estemos trabajando con un arreglo de enteros, sino con un arreglo de nodos, entonces en lugar de tener aquí int k, vamos a tener una variable de tipo nodo, que es lo que queremos encontrar. Bueno, luego copiamos esto hasta el final del código y le ponemos sus llaves. ¿Todo el mundo va hasta ahí? ¿Hasta ahí vamos bien todos? ¿Preguntas?
Levanten su mano cuando ya todo el mundo esté hasta aquí. Norberto ya terminó. Muy bien, Norberto. ¿Los demás cómo van? Marco ya terminó. Muy bien. ¿Cómo van los demás? Vamos a empezar a revisar qué es lo que nos indica el algoritmo que tenemos que hacer. Nos dice que iniciemos inicio y fin y encontrado. Entonces vamos a declarar nuestras variables, ya las tenemos declaradas acá arriba. Entonces vamos a declarar, a copiar esto. Vamos a tener el pivote. Que acá tenemos inicio, ¿verdad? Entonces vamos a definir inicio en 0, fin en un -1, como lo indica aquí, y encontrado en falso. ¿Ok? Ahí está, encontrado en falso. Aquí encontrado podríamos definirlo como entero y no como un small int y dejarlo con un valor tal vez 0 y algo diferente de 0 podría ser verdadero. O bien lo dejamos así como está, como un char. ¿Ok? Entonces vamos tecleando esto o copienlo. Esto en realidad copienlo del código que tienen arriba y nada más quitan pivote y ponen inicio. ¿Listo? Luego, ¿qué nos pide? Vamos a crear el ciclo mientras con la condición similar al que teníamos anteriormente. Entonces voy a traerme, es más, me voy a copiar todo esto y lo vamos a ir ajustando. Porque mucho código es similar, tiene sus diferencias. Aquí vean, la condición ya está lista. Que pivote sea menor o igual a fin. Bueno, en realidad aquí es que inicio, porque aquí siempre vamos a estar validando el rango de datos sobre el cual vamos a buscar y que encontrado sea igual a falso, ¿no? Mientras inicio sea menor o igual a fin y encontrado sea igual a falso. Entonces, mientras inicio sea menor o igual a fin y encontrado sea igual a falso. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver qué sigue aquí, porque aquí podría cambiar lo que tenemos. Bueno, no podría. Va a cambiar lo que tenemos. Sin más voy a borrar esto. Listo, hasta ahí. Aunque lleguen hasta esta línea, o sea que tengan este código. Y ahorita vamos a ir ajustando lo que falta. Luego nos dice que en pivote tenemos que guardar la suma de inicio más fin entre 2 para encontrar el punto medio. Y esto nos debe de regresar como un entero.
Entonces aquí ahora sí vamos a definir pivote, pero hay que declarar pivote también. Entonces acá vamos a poner pivote como un entero. Entonces aquí tenemos una opción que es crear la función piso. Y luego como argumento le vamos a pasar inicio más fin entre 2. ¿Cómo hago que esta función me regrese un número entero a partir de un número real o con punto flotante? ¿Cómo creen que podríamos hacer eso? ¿Cómo lo haríamos? Es relativamente sencillo hacerlo. Solamente hay que usar un operador cast. De hecho, ni siquiera valdría la pena crear una función. ¿Saben cómo funciona el operador cast? A ver, tecleen en el Google. Convertir un flotante a un entero en C. Aquí nos dice, bueno, si tienes un número flotante que se llama una variable flotante de tipo float con este valor y tenemos una variable entero y quiero convertirla a entero, entonces, ¿qué hago? Pues nada más pongo el operador cast. Vean, el operador cast lo que hace es que anteponemos al nombre de la variable dentro de paréntesis el tipo de dato al que queremos convertir la variable. Y listo. ¿Ok? Entonces, lo único en realidad que tenemos que hacer aquí es poner que esto quiero que lo convierta a un entero. ¿Ok? Preguntas. Si yo tengo, fíjense bien, si yo tengo una variable entera y quiero que me la convierta a flotante, pues entonces esta variable debería ser flotante, lo que tengo acá debería ser una variable entera, y aquí en lugar de int pondría float, ¿ok? El operador cast lo que hace es que forza a que la variable sobre la cual aplico este operador se convierta a otro tipo de dato. En otros lenguajes de programación como Python, es indistinto que yo esté asignando
valores de variables entre sí que sean de diferente tipo, pero en C no. C, al ser muy estructurado, me obliga a que yo asigne el valor de un entero a una variable entera a fuerzas, o el valor de un flotante a una variable flotante a fuerzas. Yo no puedo estar haciendo mezclas, ¿ok? Por lo tanto, si quiero convertir un número flotante a un entero, ¿y cómo sé que a un entero? Pues porque ¿de qué tipo es pivote? De tipo entero. Entonces tengo que poner ahí mi operador CASP. ¿Sí queda claro eso? Bien. Luego, ahora sí, validamos si el contenido del arreglo es menor que el valor de K o el valor de la clave. Entonces aquí vamos a colocar ahora el if y decimos si el contenido de n más pivote es menor que K. Es lo que dice aquí. Si es el caso, entonces vamos a cambiar el fin y le vamos a asignar pivote -1. Entonces, si es el caso, vamos a decir que en fin queremos guardar pivote -1. Si no, ahorita vemos qué vamos a hacer. Pivote -1. Ah, no, estoy acá arriba, ¿verdad? Menor que K es pivote +1 en inicio. Ya me estoy saltando. A ver, aquí está esto raro. Inicio. Pivote +1. Inicio pivote +1 y nos vamos al caso contrario. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? En caso contrario, checamos ahora si el pivote, si T de pivote es mayor que K. Entonces acá vamos a tener otro if. Y ahora vamos a checar si el contenido del pivote es mayor que K. Y si es mayor que K, entonces ahora sí asignamos a fin pivote -1. Este else es este if. Ahora, si no es ninguno de los anteriores, si no es ni menor ni mayor, pues entonces, ¿qué significa? Que ya encontramos el registro. Entonces vamos a poner un verdadero o una V en encontrado. Ok. Entonces encontramos, vamos en esta parte, ¿no? Y al final checamos si encontrado es verdadero. Que ese código, pues ya lo tenemos. Entonces en realidad esto ya no lo necesito.
Y al final checo si encontrado es igual a verdadero, regreso el pivote. Y si no, pues regreso un -1. Y ahí termina mi código. ¿Ok? Preguntas. Cuando ya tengan toda su función tecleada, levantan su mano para continuar. Voy a empezar a intentar correrlo para ver que no nos genere algún error, sino para ir corrigiendo los errores. Algoritmos, por ahí puse. Es que arriba, perdón. No me traje la línea de comentarios. Oh. Vamos a poner, imagina que eso es un comentario. Ahí estoy poniendo, en fin, un -1. Aquí le estoy llamando número, ¿sí ven? Entonces aquí debería de ser número. Y ya está corriendo. Entonces esto ya no tiene errores. Entonces les pido que chequen. Ahorita la vamos a invocar desde main para probarla y ver que jale. Ver que sí encuentra lo que estamos buscando. E incluso podríamos medir tiempos, que otra vez, como tengo un arreglo tan pequeñito, pues en realidad los milisegundos que tarda en ejecutarse son casi idénticos. Pero en la medida que el tamaño del arreglo empieza a crecer, entonces los tiempos son muy considerables. Ajá. ¿Listo? ¿Cómo van? Vayan levantando los que ya terminaron de teclear su código, compílenlo para que vean que no hay errores. Bueno, que corre, aunque no la estamos invocando todavía, pero que ya no nos marca algún error de compilación. Y ahorita vamos a modificar el main para ejecutarla. ¿Preguntas? ¿Listo? Vamos ahora al main. Y en el main vamos a seguir dejando que encuentre el registro 500, que está al final en este ejemplo.
en posición vamos a recibir el valor que nos devuelve. En este caso, ahora en lugar de llamar a búsqueda lineal, voy a comentar esta línea, que bueno, la podremos incluso dejar y medir los tiempos, ¿no? Aquí voy a poner búsqueda binaria. Le pasamos los mismos argumentos. Acá le estoy, bueno, aquí en este ejemplo estaba pidiendo que buscara un elemento que no existe. Recuerden que aquí yo le puedo dar un número fijo, como ese ejemplo, le puedo poner el valor de K. Vamos a probarla primero con el valor de K, que es 500 en este ejemplo. Pero este algoritmo requiere de hacer algo antes de ejecutarlo. ¿Qué condición me pide que debe de tener el arreglo para poder aplicar una búsqueda binaria? ¿Cómo debe de estar el arreglo? El arreglo debe de estar ordenado, ¿ok? Si no está ordenado, no va a funcionar el algoritmo. Por lo tanto, debo de llamar alguna función de ordenamiento. ¿Cuál les gusta que llamemos? Llamemos a baraja, ¿ok? O a burbuja, llamemos a baraja. O a selección directa, puede ser también. Entonces aquí llamamos algún algoritmo de búsqueda. En este tenemos selección directa. Oh, creo que este código no lo tengo completo, ¿verdad? Porque no tengo selección directa. Entonces, déjenme agregar ese código. Ustedes deben de tenerlo. Si están haciendo sobre el mismo archivo, voy a meter aquí el código de selección directa. Para que este código quede completo. Y todo esto que estoy haciendo no tienen que hacerlo ustedes porque ustedes ya lo tienen. Le ponemos un punto y coma. Entonces podemos llamar selección directa aquí. Dejen ver que esté bien el nombre. Selección directa. Y luego llamamos a búsqueda binaria. Les voy a proponer que pongamos una letra mayúscula separando el nombre de la función para no usar ese guión bajo. Búsqueda lineal. Este sería búsqueda binaria. Y vamos a cambiar los nombres abajo. Búsqueda lineal. Búsqueda binaria. Y listo. Entonces en el main vamos a llamar a selección directa. Y esto ya ordena el arreglo. Y una vez ordenado, entonces hacemos la búsqueda binaria. Y después tenemos que validar el valor que nos devuelve. Si es un -1, vamos a mandar el mensaje. Si es diferente a -1, vamos a mandar el mensaje de la posición en donde se ubica la clave que estamos buscando. Y en caso contrario, pues vamos a decir que la clave no existe. Entonces les pido que codifiquen este código, ¿ok?
Me avisan cuando ya tengan este código. En realidad aquí lo que vamos a hacer es comentar esta línea, llamar a selección directa, luego llamamos a búsqueda binaria y listo. Y el otro cambio que hice fue solamente cambiar búsqueda guión bajo binaria por búsqueda binaria, colocando en mayúscula la letra de la palabra, de la segunda palabra. Y lo corremos. Y ahí me está diciendo que la clave 500 se ubica en la posición 4. 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Ahí está haciendo la búsqueda. Ahorita no estoy midiendo tiempos, pero evidentemente en su ejercicio ustedes van a tener que integrar un arreglo muy grande. Y medir los tiempos, como lo vimos en algún otro código. Preguntas.